Testigo de excepción. Y el testigo de excepción de hoy nos va a llevar al 29 de noviembre de 1992, cuando Guns N' Roses tiene un concierto en Bogotá, pero hay que echar la película para atrás, al 27 de noviembre del 92, cuando la banda todavía estaba en Caracas y en Venezuela se registra el segundo intento de golpe de Estado. Bueno, ¿qué pasó en Bogotá el 29 de noviembre del 92, cuando los fanáticos esperaban el mítico concierto de esa banda tan popular? Una cadena de desaciertos que nuestro próximo invitado nos va a recordar. Es Fernando Pava, él es gerente de la Superestación en Colombia y constructor de esa gran cadena de emisoras. Bienvenido, Fernando, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto. Muy bien, muchas gracias. Gusto es mío, Adriana y Lila, muchas gracias por la invitación. Soy una persona de radio que en los años 80 inició un poco de revolución juvenil, de buena música y de buenos conciertos. Un concierto en el 88, luego un par de conciertos como Samantha Fox, Inexcess o Fire Riot, y luego aparece el nombre de Guns N' Roses con su álbum Appetite for Destruction. Me lo recomienda Andrés Durán, un musicólogo que trabajaba con el Expreso del Rock, y me dice: mire, jefe, el concierto que deberíamos traer es este. Entonces me reúno con Armin Torres, un empresario ya reconocido, traído a muchos artistas en los años 80. Le presenté el nombre, hicimos la gestión y nos fuimos hasta Los Ángeles a firmar el contrato Guns N' Roses para dos presentaciones que debían hacerse el 27 y el 28 de noviembre del 92. Esas dos presentaciones, pues sí, faltando unos días se tuvieron la presentación en Caracas, y en Caracas pues hubo dificultad para dar los equipos. La ruta estuvo cerrada por dos días, algo así. Entonces tuvimos que hacerlo ya había llegado un avión con los equipos que venían de Caracas al Estadio Campín, y luego habían sido contratados dos charters. Uno de los aviones hizo los dos charters, entonces se devolvió para Caracas con el intento de golpe de Estado que hizo el señor Hugo Chávez en ese día, el 27 de noviembre. 27. Correcto, llegaron acá algunos equipos y contratamos otro techo porque el techo se quedó en Caracas. Entonces trajimos un techo de Tampa, que obviamente son sobrecostos, y bueno, siempre los empresarios que estábamos respondiendo por ese dinero, pues nos tocó conseguir unos socios de los medios como Caracol Radio, Caracol Televisión, y entre todos, y pues el aporte para que fueron $900,000. El concierto costaba en esa época $450,000. Entonces, y tocaba pagar los anticipados. Entonces hicimos la gestión de Guns N' Roses para que llegaran. Entonces pues llegaron un día después, correr los dos conciertos y solo hacer uno. Viernes y sábado terminó siendo el domingo. O sea que había una reclamación jurídica o de uno de los dos conciertos, que ellos prefirieron esperar el pleito, y los empresarios acá no quisieron pagar el buffet de abogados para tomar esos $450,000 de Guns N' Roses, que tuvo muchas, pero cada día eran mayores y mayores las dificultades. El techo que pusimos, que trajimos de Tampa porque se nos había quedado en Caracas, lo trajimos y se instaló el viernes. Cayó un aguacero, el macho, entonces el techo ya tenía las luces colgadas y ya tenía una carpa encima, y con el aguacero torrencial de esa noche, el techo quedó como una montaña rusa. El concierto tocó hacerlo sin techo, yéndonos a que lloviera, y efectivamente llovió. Pero además llovió cuando estaban interpretando November Rain ese 29 de noviembre.
correcto, había mucha emoción y lo que la lluvia, pero finalmente la lluvia podía causar un cortocircuito y Slash estaba subido en una luz, entonces cuando caían las gotas en la luz, había un humo, lo hacía ver como si se estuviera... Entonces, un poco de pánico por parte de Axl Rose, que suspendió el concierto, pidió un intérprete, subió el intérprete y le dijo al público, vamos a arreglar el problema de que no haya problema del eléctrico, pues ya volvemos. Y el tour manager de Axl y de la banda no los dirigió al camerino, sino directamente a la camioneta. Habían pasado 55 minutos de concierto y se montaron en la camioneta. En ese momento Julio Correal, que era otro organizador del concierto, le pidió al manager que no se los llevara y alcanzó a pegarle un empujón y sin embargo se fueron del estadio, o sea que y apenas se fueron, terminó de llover. O sea que habían podido quedarse y terminar el concierto. Entonces, bueno, son todo ese tipo de cosas que han podido ser y que no, pero finalmente quedó marcado en la historia que se hizo ese concierto. Y bueno, este año volvieron a Colombia, en febrero estuvieron otra vez acá, Estadio El Campín, tuvimos sin tanta dificultad y ya con otro momento, porque hace 30 años no existían las redes sociales, no había estos influencers, los influencers éramos la gente de la radio. Pero Fernando Pava, nuestro invitado gerente de la Superestación, que tuvo la responsabilidad de sortear todos esos obstáculos que se dieron para que Guns N' Roses pudiera tocar en Bogotá y ocurre el torrencial aguacero y bueno, el supuesto intento de poder electrificarse en ese momento. ¿Qué pasa cuando se van? Porque cuando además, se termina el concierto y está la gente emocionada pensando que va a seguir y pensando que todo era mágico porque llovía mientras cantaban November Rain y salía ese humo mágico y en realidad lo que era es que ya esta gente se iba. Pero a las afueras del concierto entiendo que también había dificultades por la cantidad de gente que se quedó afuera queriendo entrar, incluso estaba reclamando la suspensión de una de las dos fechas y hubo disturbios. Sí, hubo un poco de protestas afuera, de hecho... El comandante de la policía sufrió un ataque cardíaco. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá en ese momento, porque la policía empezó a lanzar agua y bueno, todas estas medidas que son un poco extremas para el público, que el público finalmente lo que quería era escuchar, por lo menos si no podían entrar al estadio querían escucharlo, ahí se escucha desde afuera. Entonces hubo un poquito de provocación de la policía, bueno, pero los desmanes se manejaron, claro, hubo escándalo en el barrio, finalmente la banda se hospedó en el Hotel Tequendama, a donde pidieron un servicio de damas de compañía. Las mujeres entraron a la suite de Axl Rose esa noche a las 12 de la noche, y salieron a las 8 de la mañana, hicieron también un espectáculo en el lobby, porque estaban exigiendo que pagaran lo que ellos cobraban por la compañía. Hicieron esa noche en esta que hizo Guns N' Roses, que eran muy desordenados en esa época. El escándalo lo iban dejando en cada ciudad donde se presentaban. Ya habían tenido varios líos jurídicos y aquí en Bogotá no iba a ser la excepción. Entonces, pasando por Venezuela, por Caracas, con todo lo que pasó allá, pues aquí terminaron rematando. Y bueno, cuenta el mismo Slash, recordando hace poco su anécdota, que salir del hotel es difícil, les tocó salir por la puerta de atrás. Luego, en el aeropuerto, algunos de los empresarios que estaban conmigo pidieron que esculcaran bien ese avión. Por si había sustancias. Por si había sustancias que estaban llevando. Y bueno, fue un poco de bronca que se armó entre
entre la banda y los empresarios, que nos sentimos cuando no nos devolvieron el pago de una de las fechas que ya se había hecho. Quedó así. Sí. Que por cierto, Igual, Fernando, ahora que comentas eso, que ya habían tenido distintas dificultades en otras fechas, en giras anteriores, entiendo que se suele tramitar, me corregirá si me equivoco, seguros para presentaciones de este tipo en caso de que algún inconveniente haga que se pierdan esas cantidades de dinero. Y entiendo que para Guns N' Roses eso no era una posibilidad, precisamente porque eran la banda con más cancelaciones para el momento por distintas razones, entre ellas depresión o reposos médicos o rehabilitación de alguno de sus miembros. Tenían muy buenos abogados internacionalistas que manejaban la situación. Nosotros pues estábamos golpeados con el tema económico, porque íbamos a perder un jugo de plata. Yo finalmente tuve el 10% únicamente, y con solo eso perdí $100,000. Los otros socios están molestos, pero la solución era contratar otros abogados internacionalistas que pusieran el pleito o sea, a ponerlo en marcha tocaba pagar otros $25,000. Entonces ninguno quiso pagar el bufete de abogados y dejamos el tema así, y ellos se quedaron dinero, y finalmente hay un booking ahí que es Phil Rodríguez, el que hace Rock en Río y que ha traído a América tantos conciertos. Fue una ocasión bastante particular, y todo el mundo recuerda esa presentación en 1992 de Guns N' Roses. Luego vinieron otras, recaí en las empresas de espectáculos. Nos vimos y trajimos a Bon Jovi, a Def Leppard, siendo artistas después de esa quiebra con Guns N' Roses. Es un bicho que no se va, se mantiene ahí. Pero bueno, nada, y con Polo Trojonis, los amigos de en Caracas, siempre tuvimos ese vínculo de apoyarnos en los conciertos. Viajamos mucho a Caracas, conciertos que hacían allá con la radio, y había mucho vínculo y camaradería entre los radiodifusores de Caracas y de Bogotá. Fernando, ahora está en Miami también. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos y recordar aquel momento en que la banda Guns N' Roses se quedó atrapada un par de días en Venezuela, sus instrumentos y hasta el techo se quedó aquí, y bueno, pasaron toda esa serie de dificultades en Bogotá, Colombia. Fernando Pava es gerente de la Superestación en Colombia. Y todo eso surge precisamente con la intentona golpista del 27 de noviembre de 1992, que hizo que todos los equipos se quedasen varados en Venezuela y este concierto tuviese todas esas dificultades que Fernando ha compartido con nosotros. Y además de la lluvia torrencial en la que casi se electrocuta Slash. 9:58, momento de hacer publicidad.